Corporación Cívica Daniel Guilar Secán. Formamos y producimos por Colombia. Amable teleaudiencia, les saludamos fraternalmente hoy 2 de diciembre en una emisión más de Crítica y Pensamiento Ambiental. Esta iniciativa que se hace desde el Círculo de Pensamiento Ambiental con el respaldo, por supuesto, del Canal 2 y en el cual en esta oportunidad nos acompañan como coequiperos el partner David Gómez de Fundación Nueva Luz y el colega Dícter Zúñiga de la Casa de Pensamiento Crítico. Sin duda hay muchas noticias que nos invitan a hacer el ejercicio de la crítica y uno de ellos, dijéramos, que está sobre la mesa durante todos estos días, precisamente desde el 21 de noviembre, es la gran manifestación de protesta del paro nacional convocado por organizaciones sindicales y por organizaciones de estudiantes universitarios fundamentalmente. En esa dinámica también tenemos que decir que en el plano local ocurren cosas terribles que no hacen una mirada a los resultados de la política local, como es el decreto, la resolución mejor, firmada por Maurice Armitage en relación con el tema de Cali, del cual tendremos la oportunidad de hablar. Pero en esta oportunidad queremos invitarlos a que escuchen el diálogo y la reflexión y sobre todo la mirada crítica que queremos hacerle a una de las exigencias fundamentales de ese decálogo. Hay quienes hablan de 12, 13 puntos, de ese pliego de la Mesa Nacional de Paro, y es fundamentalmente el desmonte del escuadrón antimotines y disturbios de ambulante de la policía, el famoso SMAT, que fue constituido desde el año de 1999. Y hemos querido hacer esta invitación porque el presidente Duque ya ha hecho una expresión tajante de rechazo, de cierre de diálogo frente a 2 puntos fundamentales de ese gran pliego. La reforma tributaria vamos a ver si va o no va, es decir, ellos siguen con la iniciativa gubernamental y el presidente dijo no es posible el desmonte del SMAT. De tal suerte que queremos hablar desde la órbita de la conveniencia política y también de lo que significa el contexto constitucional que valida o invalida la actuación y la presencia del SMAT en Colombia. De tal suerte que abro pues los micrófonos para nuestros coequiperos para que abordemos el tema, mi querido David. Bueno, fundamentalmente es un juego el que nos lleva el presidente Duque, desgraciadamente, y es algo parecido a lo que pasa en la ciudad. No, es que Duque es buena gente, es que Duque no es un tipo grosero, y entonces la gente se va comiendo también los cuentos. Eso mismo pasa aquí en la alcaldía y estamos construyendo 2 eventos similares. Uno por el lado de Cali, que lo vamos a tocar más adelante, y este del gobierno nacional cuando cierra las puertas. O sea, uno de los puntos fundamentales después de la muerte de Dylan, aunque ya se venía hablando del tema, inclusive ahora 8 días aquí tocamos el tema, yo dije que ese desmonte pues que al menos lo iban a hacer supuestamente escalonada, pero este señor ya dijo que no se puede tocar. E inclusive el ministro de Justicia, de una forma desordenada, también dijo que no se tocaba el desmonte del SMAT. Y ahí hay unas estadísticas que más adelante vamos a enumerar de cuántos muertos han sucedido, y lo triste de eso es que hace parte de la impunidad de este país. No hay ningún policía condenado por las muertes de esos estudiantes y otros marchantes, inclusive algunos sindicalistas. Pero lo complicado de este tema es que nos llevan a un momento
a escuchar palabras como la ministra del Interior, que dice que trataron de tumbar al presidente y no pudieron, y otra cantidad de cosas que ella dijo allí, como una ministra que está diciendo entonces el paro es una bobada, y el paro no es ninguna bobada, es después del 78 más o menos, que fue un paro nacional, el primer paro nacional contundente. Este inclusive superó en cantidades de personas, y es una expresión no de los sindicatos, no de los estudiantes, del pueblo colombiano en general. Allí se veía el día del paro una cantidad de gente, y después los estudiantes han sostenido este paro, porque no las centrales obreras han mantenido este paro, lo han mantenido los estudiantes, y esperemos pues que entonces los estudiantes comiencen a tomar la vocería sobre estos puntos, porque los estudiantes tienen una virtud, y la virtud de los estudiantes es que no están peleando ni por prebendas sindicales, por sus trabajadores. Uno se preguntaría, las centrales obreras pues son necesarias, ¿cierto?, en aras de la democracia, pero también a quién representan ahí. Si es un país de desempleados, entonces estas centrales, ¿será que sí representan al pueblo? Bueno, mire, yo quisiera, Dicter, antes de cederte la palabra, decir lo siguiente. El nombre Escuadrón Antimotines y Disturbios, el mero nombre nos está indicando que es un aparato represivo para intentar intimidar la protesta social, que es la que se hace en las marchas, en las tomas pacíficas, que siempre por supuesto es pacífica, y que resulta alterada cuando de una manera desafortunada, de una manera provocativa, de una manera atemorizante, intervienen estos señores que están preparados con una indumentaria para enfrentarse, para intimidar a los estudiantes, Víctor. Sí, o sea, el accionar de este grupo es realmente violento. Yo quería decir era que el señor ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo García, se estrenó con un muerto producto de este escuadrón. La muerte de Dylan Cruz es producto del accionar de ellos. Y ante una situación tan delicada como esa, que lleva a cuestionarnos sobre el accionar de este escuadrón, y el señor ministro de Defensa lo que sale a decir es que en lugar de desaparecerlo, lo que hay es que fortalecerlo. O sea, es un mensaje, dijéramos que inoportuno, frente a la situación de duelo nacional que hay por la muerte de un joven estudiante en manos de estas personas, porque uno diría, bueno, por lo menos cállate o trágate esas palabras, en el sentido de que mire a ver y se modera, pero el mensaje que da es que entonces hay que multiplicar este tipo de actos, fortaleciendo un ente tan nefasto como él. Hemos visto imágenes del ESMAD aproximándose a edificios, a romper vidrios, y se aproximan 3, 4, o sea, todos tienen como que una misma mentalidad, ¿no? Porque de pronto entre el policía común uno ve que hay veces algunos reaccionan, unos se distancian frente al comportamiento de otros, pero aquí parece que hay una mentalidad concertada en generar cierto terror, por un lado, generar provocación y reaccionar de manera violenta. Hay gente que dice, no, esto es difícil de montarlo, esto hay que pensarlo bien, esto es cuestión de tiempo, esto no es tema de discusión. Pues yo sí creo que es un tema de discusión serio, es un punto importante a tratar en los comités nacionales de paro, en el sentido de que es que esas personas son las que están dándole y maltratando más que todo a nuestra juventud, que son los muchachos que salen ahí a protestar, y bueno, producto de su edad son un poquito más beligerantes, pero a ellos son los que los están maltratando más que todo y los están acabando. Ese tiene que ser un punto, dijéramos, fundamental en la discusión, además de todo lo que tiene que ver con el paquetazo, que obviamente lo están echando para atrás, están manipulando la cuestión de la reforma tributaria, que hoy le llaman dizque ley de recuperación económica. Ya hay unos congresistas que han dejado entrever el veneno que hay aquí, que tiene que ver inclusive con el favorecimiento de las grandes empresas en cuestión de tributos. Entonces, a mí me parece que efectivamente, Armando, David, este punto es importante, y ojalá
que lleven al gobierno a desmontar un escuadrón tan nefasto como ese? Bueno, mire, el actuar del SMAT no solamente tiene que ver, como lo manifiesta Dichter, en reprimir a ese entusiasmo de los jóvenes. El entusiasmo y la creatividad de los jóvenes está destacada o destacado en una pieza que se llama La Declaración de Río de Janeiro sobre Medio Ambiente y Desarrollo. El entusiasmo y la creatividad de la juventud son fundamentales para el desarrollo sustentable de la humanidad. De tal suerte que esas nuevas generaciones que empiezan a sentir de primera mano que el Estado no responde, es a ellos a quien se dedica, no tanto porque sean vandálicos o no, sencillamente son expresivos y el Estado empieza a reprimir esas nuevas generaciones que llenas de entusiasmo salen por las calles. Nosotros tuvimos la oportunidad de participar el viernes en la marcha de las antorchas, en solidaridad también con un muchacho que está en una situación crítica. Duván. Son nombres muy parecidos coincidencialmente con el tristemente fallecido Dylan Cruz. Y estábamos viendo que habían antorchas. La figura de las antorchas, que es una figura que rememora la famosa Marcha del Silencio, cuando Jorge Eliezer Gaitán, en febrero de 1948, llama a la famosa protesta pidiéndole al gobierno nacional, al gobierno conservador, que cesara la violencia. Pero observamos con detenimiento que esa presencia de antorchas por parte de los jóvenes podría ser, dijéramos, de alguna manera algo intimidatorio. De ninguna manera. La policía estuvo ahí, sin no estuvo armas. SMAT, sin armas. Es decir, mandaron a las legiones más concertadoras, más pacíficas. Es decir, hay unos sectores de la policía que respetan los derechos humanos. Nosotros no vamos a quedar a hacer un señalamiento generalizado. Y en ese sentido no hubo provocación. Todos estábamos casi que interactuando en el decurso de la marcha con quienes estaban, dijéramos, permitiendo que la marcha continuara, que prosiguiera. Armando, me parece fundamental lo que usted acaba de decir, y es que esta gente ve en cualquier manifestación de libertad a un terrorista en potencia. Entonces son los jóvenes que andan con determinadas prendas, con determinados tipos de peinado, de cabello, que oyen determinada música, que se manifiestan libremente a través del arte, del mural, del graffiti, de las pancartas, de las consignas, de la música. En estos días estuve presenciando un concierto y unas presentaciones de danza allí en el Boulevard. Inicialmente la policía, nada que ver con el SMAT, pues se aproximó a decir, bueno, ¿ustedes cuál es el permiso que tienen para esto? Y obviamente se le dijo que para manifestarse y protestar, pues obviamente no se necesitaba permiso. Ellos comprendieron inmediatamente y abrieron el campo correspondiente. Pero estos señores del SMAT en todo esto ven algo como salido de los cabellos, como un acto de, tú dices, cualquier cosa les parece vandalismo y reaccionan violentamente, pero lo más tenaz es que ellos mismos son los que destruyen, se comportan de manera vandálica y después, por fortuna, las cámaras las hay por todos lados, llámese celulares, llámese de seguridad, y todo va quedando registrado. Entonces, bueno, ¿de qué es que estamos hablando en últimas? Entonces, pero es bueno eso porque la juventud es un punto, dijéramos, para ellos fundamental de ataque. Pero hay otro tema fundamental, y uno de los policías que ha muerto pues en estos hechos que se han presentado dentro del marco del paro, lo enterraron ayer, y fue muy triste porque la gente que incita pues a toda hora y que habla de los héroes de la patria, que la policía y una cantidad de cosas, no acompañaron el cadáver de este señor yendo para el cementerio, o sea que es la doble moral también, utilizando hay muertos de primera y de segunda categoría en ambos bandos. Es importante eso. Y lo otro también, que no lo registran los medios, es un soldado
que está en formación y este soldado se ha opuesto a reprimir las marchas. Yo no salgo. Y de una vez llegó un agente de la SIJIN, ¿cierto?, a capturarlo y a leerle una cantidad de falencias en el servicio, si no ha salido todavía a patrullar, sino que se negó, y eso podría llevarlo a traición a la patria. Pero ¿cuál traición a la patria si lo que no quiere es reprimir las protestas? Es lo que típicamente se llama como objeción de conciencia. No, interesante el caso porque ayer el de la SIJIN se presentó claramente con una orden de captura, es que por desobediencia. Y resulta que cuando les preguntaron a los comandantes dijeron que es que él iban por otras cuestiones ya de vieja data, por agresiones, por violencia. O sea, comenzaron a maquillar el asunto. Pero la verdad, todo indica, era que la persona se negó a salir a reprimir a las manifestaciones. De estos policías, pues como dijo el doctor Palao, no podemos echar en una sola bolsa a todos los policías, a todos los militares, a todos los estudiantes, a todos los sindicalistas. Pues hay excepciones, la regla tiene sus excepciones. Pero hicimos un video del policía amable y el policía desagradable. Y en la última marcha que convocaron pues los sindicatos, el paro nacional, el comité del paro nacional, en una de las marchas hay policías también, no está el SMAP, y están ubicados cerca de la gobernación, y entonces hay una niña de la universidad, una estudiante, que está repartiendo un cartoncito con poesía, y entonces le va a pasar la tarjetica de la poesía a un policía, y el policía con una cámara en el casco se quedó serio y no le ponía cuidado, no, ni siquiera pestañaba, y la gente decía recíbalo, y el tipo nada, con una cara de bandido pues. Y entonces la muchacha ya desistió y se dirigió al segundo policía en línea, y el segundo policía sí la recibió y la leyó. O sea que ahí se demuestra que dentro de la policía, dentro del ejército, pues hay personas que entienden ese romanticismo de los seres humanos, esa convivencia de los seres humanos, y no, realmente no es que estén en contra del gobierno, no estén en contra de las políticas de la policía o del ejército, no, sino que es el sentimiento también personal, y más de uno está apoyando el paro, tanto políticos, inclusive gobernantes, inclusive uno dice, ¿qué está pasando con esa familia que está saliendo pues a marchar? Esa caminata de las marchas, esa marcha de las antorchas, que valga la redundancia, fue muy bonita, aunque, doctor Palao, realmente esas antorchas intimidan, porque uno las miraba así, ¿qué tal que prendan, que alguien, un loco, le dé por prender un almacén, o la bomba esa donde estaban pidiendo gasolina? Entonces se forma el caos de berraco. Afortunadamente ese día hubo compresión, y también hubo otra situación muy bonita, fue que los guardas de tránsito estaban jugando fútbol con los muchachos que llevaban un balón divirtiéndose en la calle. Bueno, es decir, miren, la Constitución Política de Colombia, cuando habla de los fines esenciales del Estado, cuando habla de la misión, de la labor, del objetivo del Estado, y el Estado, si bien es cierto, emerge de la voluntad del pueblo con sus ramas del poder, esa famosa concepción de la Revolución Francesa, Rousseau, Voltaire, Diderot, esa concepción pues tiene en nuestra carta política, en nuestra carta constitucional, en esa ley de leyes, el deber de las autoridades de proteger la vida. Y cuando estamos hablando de la protección de la vida, estamos hablando de la protección de la integridad personal. Es decir, no puede pensar uno que una persona está autorizada para callar al otro, sencillamente imponiéndole golpes, violencia, ¿no? Aparatos de aturdidores, gases lacrimógenos. Es decir, no hay ahí la voluntad de contener, sino la voluntad de reprimir. No solamente es la voluntad, sino el accionar. Ahora, uno encuentra que la policía, Dícter y David, pues tiene un código de solidaridad de cuerpo. No todos intervienen. Uno ve cómo hay unos pocos que son como los
los fuertes, los toros de embiste, y hay otros que están acá, ¿cierto? Pero pues obviamente que por esa cosa de la doctrina militar, de la voz de mando, pues no se presentan esos encontrones, pero uno ve en la expresión de quienes no participan en eso, que están desaprobando. De tal suerte que lo que queremos decirle aquí al gobierno nacional, porque el señor Duque ha sido tajante en decir no se desmonta, y cuando está diciendo que no se desmonta, está diciendo yo siempre haré lo posible para contener las protestas, porque él es el que simuló que la protesta iba a ser violenta, y el 21 de noviembre, en el momento de mayor esplendor, no se registró en ninguna de las ciudades del país durante las primeras 5 horas ningún acto violento. No, y la cuestión va más allá, no es solamente no se desmonta, sino insiste en las palabras de Carlos Holmes. Inicialmente dijo que frente a las marchas se veía la necesidad de ir a defender la democracia en las calles, que eso lo iba a hacer, es un mensaje que me parece inoportuno también. Y fuera de eso, lo que dijimos, que no solo no se desmonta, sino que hay que fortalecerlo. Entonces, insisto, están mandando unos mensajes errados, constantemente están mandando mensajes errados. Y a cambio, frente a las reclamaciones no dicen absolutamente nada. Ahora pues, por fin algo se dice por ahí, pero inclusive en las mesas con el Comité Nacional de Paro, hemos visto, por ejemplo, la manifestación del representante de los del medio ambiente, que le dijo al señor presidente claramente, usted, perdone, pero usted no impone la agenda. Como quien dice, la agenda tiene que ser concertada e inclusive la agenda ya viene elaborada, porque es que los problemas ya están identificados, las causas también, y lo que queremos es que se proceda a ejecutar lo incumplido. Entonces, bueno, ojalá el gobierno replantee toda esa situación, pero yo quiero agregar algo ahorita que David habló de la policía. Efectivamente, a este gobierno le importan muy poco los muertos del ejército y los muertos y lesionados de la policía, eso está claro. Siempre los han visto como una cifra más, como un número más, e inclusive toda esa bancada que representa al gobierno siempre ha salido a decir frente a la posición de algunos militares y miembros de la policía, que es que esto no puede ser un ente, algo así como cosmético, pues, de juego, sino que tiene que ser algo que efectivamente se ejerza con la fuerza y la contundencia que se requiere. Esas personas que hablan de eso no saben para nada de derecho de policía. Una cosa es el código de policía que viene allá montado del Congreso, pero otra cosa es todo el derecho de policía que implica una autoridad más bien de carácter civil, que se combina con la ciudadanía, que conoce al vecino, que se interesa por sus problemas, que lo ayuda, bueno, una cantidad de cosas, y no esa idea que nos han vendido de que es el que llega a las esquinas y pone a todo el mundo contra la pared y lo maltrata y abusa y se lo lleva. Esa no es. Hay gente dentro de la institución que sabe perfectamente que eso no es así, y en algunos foros he visto la manifestación de ellos en contra de esa idea que tienen errada. Bueno, esa expresión de los ministros, del mismo presidente, lo que significa es que no les importa el paro y el paro no pasa nada. Entonces va a suceder lo que ha sucedido en todos los países, y es que inicialmente se pregunta por algo, se exige algo, y eso conlleva, escalona a que las cosas se pongan mucho más fuertes, y cuando ya el dirigente va a decir, como Piñera en Chile, bueno, listo, entonces ya no le van, ya el precio del metro, no, el pasaje, no lo vamos a hacer efectivo, el aumento, pero ya eso ya no vale porque las masas van queriendo pedir más. Y en este caso, si la ministra dice que el paro falló, que todo eso era falso, eso es absurdo porque la cantidad de gente que ha salido, entonces eso está diciendo que es que el paro no sirve para nada y que no les importa absolutamente nada, y eso es muy peligroso porque va a llevar a que la gente se motive más para salir más a las calles, y no solamente pedir el desmonte del SMATS, y lo de las pensiones, el salario mínimo, la educación, sino que va a llegar el momento en que se va a pedir al unísono
la renuncia del presidente Duque. Y eso sería grave porque uno podría decir que la cúpula militar y la cúpula policial pues están esperando eso para tomarse el poder. Bueno, es decir, mire, a mí me parece muy importante esa perspectiva que le pone David, sobre todo porque, pues claro que hay tendencias políticas y uno podría decir que esas tendencias políticas tan marcadas tienen que tener un declive en el momento en que se define en el juego de las elecciones quién es el gobernante de turno. Es decir, cuando usted ya es el gobernante, usted ya no llega a la imposición de su política y de su ideología, sino que usted llega a ejercer la autoridad que está conformada por un ordenamiento jurídico. Sí, el gobierno va jugando de alguna manera a tratar de ir modificando, de ir acercando más la política hacia su forma de ver la vida nacional. Pero aquí es donde se equivoca el gobierno nacional, porque pareciera ser que estuviera haciendo proselitismo político y no estuviera gobernando. De tal suerte que las expresiones de la ministra del Interior, la señora Nancy Gutiérrez, son absolutamente desafortunadas, porque nadie puede negar, amigos míos, los indicadores de desarrollo humano de las Naciones Unidas, que nos hablan del indicador Gini de desigualdad, tienen a Colombia posicionada en todo el mundo como uno de los países con mayor desigualdad, a pesar de todas las riquezas naturales que tiene. Sí, importante eso, porque es que aquí seguimos midiendo, dijéramos, el desarrollo del país a partir de unas cifras económicas que hace rato fueron superadas. Es decir, aquí no podemos hablar de desarrollo a partir de un Producto Interno Bruto o de cuánta ganancia o capital se generó en el país. No, tiene que ver con lo que acabas de decir, o sea, el desarrollo integral y humano, y eso es lo que no hay. Esto me recuerda en la época de la bonanza cafetera, que se decía que la economía iba muy bien, pero la sociedad iba muy mal. Así estamos actualmente. Y paradójicamente, todos estos que cuestionan ciertos gobiernos que les llaman socialistas, realmente nosotros estamos en desarrollo humano muy por debajo de países como Cuba, inclusive de Venezuela, por Dios, Ecuador. Colombia es de lo peor. En ese sentido, la desigualdad es creciente, y ahora con esa propuesta que hay de reforma que hoy le llaman ley de recuperación económica, todo indica que esas desigualdades se acrecentarían, a pesar de que de manera velada se plantean unas cosas que benefician a las clases más humildes. Pero bueno, eso hay que dejarlo claro, entonces, Armando y David. Pero mira, mucha gente ya le están manejando el tema de la economía, entonces que el país estaba creciendo al 3.5, entonces que vamos a ir a la catástrofe más berraca, y entonces claro, aprovechan que esta época es una época de consumo y los que más consumimos somos los pobres, entonces nos van a llevar a decir que el comercio se va a acabar, e inclusive los mismos comerciantes, que la mayoría son paisas en la ciudad, hicieron algunos eventos el fin de semana para tratar de recuperar el centro, porque había una incertidumbre, porque supuestamente iban pues a robar. Y eso mismo están haciendo para el próximo paro, para la próxima marcha, que es el próximo miércoles, creo. Entonces están tratando de crear un ambiente violento, y eso nos lleva a que realmente los que quieren aprovecharse de los saqueos y una cantidad de cosas que no van realmente con el paro y con las exigencias, pues nos lleva a eso. ¿Quién crea eso? Algunos medios de comunicación, el mismo gobierno. Si ustedes notan, retomando otra vez lo del ESMAD, hay un video muy claro, y es un mismo agente del ESMAD tirando una granada de esas lacrimógenas a un lado de él para poder crear el caos, y eso es evidente. O sea, eso no es una cosa editada ni se lo están inventando, eso es algo real. Lo que pasa es que el ESMAD hoy es como un cuerpo, y le llaman cuerpo especial. Ese cuerpo hay que mantenerlo allí porque es el que lo salva de todo.
al gobierno como tal y a las comunidades. Y uno se preguntaría, antes del gobierno de Pastrana, que fue cuando montaron ese SMAT, antes qué pasaba cuando no estaba ese grupo antimotines. ¿Será que nos mataban a todos? ¿Será que era un caos? No, se creó eso y resulta que la cantidad de plata que han invertido en el SMAT es mucha, que la pueden invertir en la misma fuerza policial. Es más, ni siquiera estamos pidiendo que a los agentes del SMAT los saquen de la policía, no, que los metan a otro tema. Y hay que buscar de que la policía, que ha mejorado realmente, porque en épocas anteriores cualquier persona era policía, pues así no tuviera su bachillerato. Y uno veía con toda la presión, porque yo también soy barrigón, la mayoría de los policías eran barrigones. Por eso los jóvenes llevaban ventaja, porque corriendo por a lo mejor creerían esta fuerza especial, pues. Pero lo que quiero significar es que no pueden decir que las marchas posteriores a la del 21 hayan sido violentas. Y lo dijo el doctor Palau ahora, nosotros lo hemos vivido porque nosotros hemos marchado con los estudiantes. Y los estudiantes no ven al policía como tal, no lo ven como un enemigo. E inclusive hay muchos estudiantes que van y los abrazan, los saludan, hay unas que le llevan flores, rosas. O sea, el problema no es el policía, porque el policía es el pueblo también. El problema es cuando este agrede, porque esa evidencia que se dejó en la marcha de las antorchas, que iban los policías encabezando y atrás, pero con el cinto ese donde meten la cartuchera, donde meten la pistola, eso no tenía ninguna pistola, ningún revólver, estaba vacío y eso no intimida. Entonces, al no intimidar, nadie se va a sobrepasar. A ti te intimida es cuando te presionan, cuando te muestran pues de una vez esa cara fea, porque te van a reprimir. La represión es el problema y lo dijo el doctor Palau. La clave aquí es represión y no se debe reprimir, porque si se reprime se vuelve un caos. Eso se le devuelve al gobierno. Mire, yo quiero insistir en el tema de la órbita constitucional de este cuerpo de la policía. Su indumentaria nos recuerda la época de los gladiadores. Casi que hay quienes dicen que con base en esas armaduras que se utilizaban en aquellas épocas, en aquellos otros tiempos, es entonces la protección. Está dispuesto a enfrentarse. ¿A quién se enfrenta? A un ciudadano que no lleva ningún arma, a un ciudadano que lleva una pancarta, que lleva una bandera, que lleva los libros en la espalda para el caso del violín. Y entonces, de tal suerte que la actitud es una actitud desproporcionada, porque si bien es cierto el Estado tiene el monopolio de la fuerza, el monopolio de la fuerza no puede ser utilizado contra el pueblo, porque entonces lo que está diciendo es que el aparato policivo está defendiendo al gobierno y no al pueblo. En esto tenemos que orientar con claridad el devenir de estas encrucijadas. No le es permitido bajo ninguna ley al cuerpo policivo que representa al Estado defender al gobierno para atacar al Pero doctor Palau y usted, doctor Dieter, que son abogados, entonces ¿cómo, por ejemplo, nace esta fuerza? Porque tú hablabas de la palabra constitucionalidad, en el marco constitucional. ¿Si está enmarcado este grupo especial en la Constitución? No, o sea, de todos modos dijéramos que ciertas normas se entran a regular efectivamente, ya sea por el Congreso o mediante algún acto de carácter administrativo, pero realmente el accionar de esta fuerza va en contravía de la Constitución por todo lo que está diciendo Armando. Es decir, realmente las instituciones están para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y cuando alguien está agrediendo a otro, e inclusive podríamos decir que muchos de los policías podrían actuar respecto de aquel policía que está agrediendo al ciudadano, porque esa es su obligación, defender su integridad física. Entonces, bueno, allá habrán tenido sus motivos. Creo que Pastrana fue el que creó esa Pero la pregunta es, entonces, ¿dónde se viola la Constitución allí? No, claro, la Constitución se viola cuando estamos hablando. La Constitución política tiene 4 grandes bloques.
tiene un bloque estructural que determina cuál es la estructura del Estado, tiene un bloque funcional que determina cuáles son las funciones de las diferentes ramas del Estado, uno procedimental que fundamentalmente nos determina cómo se hacen las leyes, el presupuesto, y uno dogmático que habla de los derechos de la ciudadanía. El dogmático hace parte de lo fundamental de la Constitución. Y atraviesa todo. Y entonces, por supuesto que las Fuerzas Armadas no están hechas para reprimir al pueblo, sino que están hechos para garantizar la seguridad, la independencia, la autonomía, es decir, para proteger al país. Para eso realmente están hechas. Mientras que la policía, y el nuevo código lo dice, es un organismo para garantizar la convivencia, no la represión. Desafortunadamente, dijéramos, no ha habido, hay demanda fundamentalmente de responsabilidad del Estado cuando se causa, por ejemplo, se determinó en el caso de Johnny Silva, la responsabilidad del Estado, ¿cierto? Pero no hay todavía las medidas para demostrar que si desde el 99 a la fecha, como dice la Asociación Americana de Juristas en el comunicado que acabamos de emitir este lunes, precisamente el número de atrocidades, estamos hablando de 87 indicadores, no solamente de muerte, de mutilaciones, de personas que han quedado discapacitadas, eso implica que tiene forzosamente que decirse que la norma reglamentaria, porque no es una ley, es una norma reglamentaria, de pronto podría ser hasta una resolución, sí, está indicando que hay que hacer el desmonte, que hay que garantizar la institucionalidad de la policía como un cuerpo civil. Es decir, por eso es que uno ve que normalmente los policías pues no tienen armas de largo alcance. Y hay una cosa bien particular con este gobierno y los que están detrás de él, y es que siempre negaron un conflicto interno en Colombia, siempre lo negaron, inclusive lo quieren negar en la memoria histórica del país, con ese tipo que tienen de director del Centro Nacional de Memoria Histórica, que siempre se ha replanteado eso, y comienza pues a ocultar o a desmentir ese fenómeno. Pero lo más tenaz es que en épocas de paz, porque estamos en épocas de paz hace 3 años atrás, hasta hace aproximadamente 1 año, que se recrudecieron las cosas, entonces se están comportando como si estuviéramos en época de guerra. Es decir, tanto lo sucedido en San Vicente del Caguán por parte del ejército, que mataron a 8 menores bombardeándolos, imagínense, bombardeo, como si estuviéramos en guerra, ¿no? Y lo que está pasando en las calles con el ESMAD, pues darían a entender de que es que aquí tenemos un conflicto interno. Y ojo, insisto en una cosa, en época de paz, ahí sí, cuando debieran de negar el conflicto interno, actúan como si estuviéramos en ese conflicto. Y eso es inaceptable. La paz, David, que es un postulado constitucional de la Carta Política del 91. Observe usted que en relación con su pregunta es, la Carta Política del 91, y 8 años después, el joven Pastrana, presidente, hijo de Misael Pastrana Borrero, ese señor, recuerden ustedes que el Plan Colombia tuvo su mayor expresión, y esto podríamos decir que es casi una de las imposiciones, una de las recomendaciones de la política norteamericana para que nos fuéramos preparando en el crecimiento de ese cuerpo. El indicador porcentual per cápita del tamaño de las Fuerzas Armadas es desmesurado. Creo que ocupamos algo así como el puesto 20 en las Fuerzas Armadas más grandes. Inclusive hay quienes dicen que proporcionalmente hablando hay más miembros de las Fuerzas Armadas en Colombia por cada habitante que en relación a Estados Unidos como fuerzas internas. Yo tenía una utopía y se la comentaba cuando charlaba con Palado sobre el tema. Le dije, ¿qué va a pasar entonces con tanto policía y tanto soldado que tenemos en Colombia cuando el proceso de paz sea realmente una realidad? Y resulta que lo contrario, ahorita están metiendo más y más policías por una sencilla razón, y lo dijo Dieter ahora:
si el establecimiento está diciendo, este gobierno de Duque, porque si usted se pone a mirar, cada ministro tiene sus antecedentes, y antecedentes de una derecha ultraderecha. Nomás la ministra del Interior, ¿quién es? ¿Qué le pasó a ella? Comenzando por eso. Entonces, ellos sabían que iban a desconocer el proceso de paz y lo han hecho de una manera a veces abrupta, claro, y a veces disimulada. Por ese motivo ellos siguen insistiendo que el país no está en conflicto, ¿cierto? Porque si ellos reconocen que el proceso de paz debe avanzar, a veces se contradicen porque hay un señor Archila, que es el encargado pues como del manejo de los reinsertados, y él habla maravillas y maravillas, aunque es lo contrario, no les han cumplido a estos señores que en algún momento empuñaron las armas, en su gran mayoría, en esos centros donde los tienen a ellos allá, y también que se han vuelto muy inseguros, pero el señor sigue insistiendo en que le están cumpliendo, y de ahí se deriva toda esta situación. Es más, uno de los puntos fuertes es retomar que se le cumplan los acuerdos a esos reinsertados de las FARC. Y aquí lo decíamos en algún momento, cuando recién iniciábamos este programa de crítica y pensamiento ambiental, que el hospital militar en Bogotá no tenía ya gente allá atendido por bombas, quebrapatas, gente lisiada, que eso era la constante anteriormente y que ahorita se volvió la constante. Y uno con ojo nomás puede medir qué está pasando en el país. Claro, hay otros grupos insurgentes que no se desmovilizaron, se quedaron algunos reductos también de las FARC allí, unos que no estuvieron de acuerdo con el Comando Central, otros que tienen otros intereses más de narcotráfico. Eso es cierto, eso no lo podemos tapar. Pero el grueso de la guerrillerada realmente estaba tratando de cumplir, porque ya estaban también mamados de tanto disparar y no veían que se podían tomar el poder. Eso es una cosa clara que el gobierno no ha entendido, y el gobierno sigue insistiendo. Y si este paro ellos no lo manejan con pinzas, no lo manejan realmente entendiendo la petición del pueblo, para eso son los puntos, para negociarlos también, porque no todo lo van a dar, pero tampoco, hombre, es justo que un punto específico como es el del ESMAD, pues de entrada digan que no se va a negociar. Entonces quiere decir que va a seguir el paro y va a seguir la guerra. Mira, voy a hacer una cuestión mucho más panorámica, pues para, no sé, si sirva para ubicarnos un poco. Lo que es claro es que Colombia es un país lleno de riquezas, de muchas riquezas. Hay unas grandes transnacionales, grandes corporaciones detrás de toda esa riqueza, y realmente necesitan un Estado funcional para poder apropiarse de todo ello. Y acrecentar sus capitales. Un Estado, nosotros ya habíamos previsto que todo esto podía pasar, es decir, que fracasara y quisieran hacer fracasar un proceso de paz con los acuerdos que ello implica, que en cierta forma se incorporan a una constitución política y que en cierta forma la complementan desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del agro, de las tierras, de las comunidades indígenas, de las comunidades negras, etcétera. Eso no es funcional a los intereses de esas grandes corporaciones y capitales. Aquí, por lo tanto, lo que se comienza es a desmontar un proceso de paz para crear un estado de conmoción, de guerra, de zozobra, de terror, frente al cual la respuesta es un estado policivo. O sea, que acrecienta su pie de fuerza, que acrecienta inclusive su accionar violento de fuerza, y con eso entonces se busca calmar la protesta, evitar la protesta, y todo aquel que proteste, como en la época de Uribe, pasa a ser un terrorista, pasa a ser un objetivo militar. Ese es más o menos el proceso que algunos criminólogos lo han establecido claramente. E infortunadamente creo que eso es lo que se está dando aquí, y las manifestaciones, insistimos, han sido pacíficas. Bueno, mire, vamos a ahondar en el contexto, en la contextualización. Por supuesto que obtuvo la presidencia en alianza con otras corrientes partidistas tradicionales, el Centro Democrático. El Centro Democrático en el famoso plebiscito demostró que no estaba de acuerdo con los diálogos de paz
con las concertaciones de La Habana y que finalmente se cristalizaron en el teatro. Pero con base en mentiras es que ganaron. Con base en mentiras, eso sí es verdad. porque de todos modos las fuerzas políticas que hacían parte del Congreso de la República hicieron la ratificación y ahí esta minoría que logró generar una tendencia guerrerista fue derrotada en el Congreso de la República, porque el Congreso de la República para ese momento tenía una mayor representación política que los resultados que fueron arreados, liderados por el señor Álvaro Uribe. Expresada esa posición guerrerista que incrementa la desaparición, el asesinato de líderes sociales, que es precisamente una de las grandes reclamaciones de esta movilización nacional, el respeto por la vida, es en ese momento donde empieza a expresarse un reclamo social que tiene una de sus expresiones en las pasadas elecciones, donde el mismo señor Álvaro Uribe dijo: reconozco la derrota, pero dijo algo que no es consecuente: la reconozco con humildad, cuando lo que ha ocurrido es que se ha desconocido ese mandato expresado en la Constitución de búsqueda de la paz, esa voluntad legislativa acompañada por la comunidad internacional. Ahí sí no cuenta entonces las Naciones Unidas, inclusive la OEA, que ha sido un aparato que es manejado por las fuerzas más retardatarias de la economía yanqui. En su momento hicieron el reconocimiento de la importancia, porque claro, venían esas válvulas de tantos años reclamando grandes transformaciones sociales, y fue la agenda de los 6 puntos de La Habana, entre los cuales yo destaco como uno de los más importantes la cuestión agraria. Pero después de decir que se acepta con humildad, la verdad es que estamos viendo la arrogancia del gobierno, y el gobierno tiene que ceder frente a esto, porque la expresión de la sociedad civil no es una expresión electoral, sino que es una expresión de las masas, del pueblo como constituyente soberano, del pueblo como soberano del Estado, el que le da inicio al Estado, el que necesariamente. Entonces, desde aquí queremos decir, uno de los puntos claves para avanzar en este diálogo social, por supuesto que la señora ministra del Interior lo que está empezando a generar es eco. Como les quiero comentar que ayer, saliendo de Chipichape, encontré a unos pobres sujetos diciendo: fuera el comunismo de Colombia, con unas pancartas ahí. Yo había esperado que, si esa gente es un mínimo de sensata, hubiera dicho: fuera la pobreza de nuestro país. Ya esa Nancy Patricia está, discúlpeme la expresión, mirando fuera del tiesto. Es decir, ella cree que la gente hoy en día sigue informándose nada más por los medios hegemónicos de comunicación, RCN, Caracol. La gente por las redes ha tenido la oportunidad de informarse de mucho de lo que pasa en la realidad del país, y se ha dado cuenta de las contradicciones del gobierno, y no solamente del gobierno, del Congreso también. Mire lo que pasó, por ejemplo, con los proyectos de ley anticorrupción, por los cuales la señora Claudia López, se alegraba de que estaban registrando en el Congreso unos proyectos de ley. ¿En qué quedaron? Quedaron en nada por el Congreso. Y así han sucedido con muchas otras cosas. Ese paquetazo, eso es cierto, o sea, todo lo tenían allí y todo lo tienen ahí guardadito para montarlo en cualquier momento. Entonces, no venga a decir que es que estas marchas se hicieron a base de mentiras, eso es falso. Y fuera de eso, lo que sí podemos decir es que ellos montaron toda una estrategia de terror previo a las marchas, e inclusive de manera ilegal hicieron una cantidad de allanamientos que no les dio ningún resultado positivo. Los únicos resultados positivos casualmente se dieron en situaciones en donde el informante no se sabe quién fue, supuestamente fue la comunidad, encontraron unas cosas por ahí abandonadas, eso fue lo único que hubo casualmente.
Entonces ella está muy equivocada en lo que dice. Y ahorita vamos a ver, la actitud del gobierno ha sido, ante los reclamos inicialmente, pronunciarse nada más sobre el vandalismo, pero apenas ahora que se está dando cuenta que esto no es una cuestión, una calentura del momento, sino que ya hay toda una sociedad organizándose en torno de sus reclamaciones, es que ahorita así como que quieren hablar. Bueno, como el eje central del programa hoy ha sido sustancialmente el tema del SMAP, pues me imagino que los televidentes del Canal 2 y este programa Crítica y Pensamiento Ambiental no nos van a tomar como solamente críticos. Yo hago la pregunta aquí para el equipo. Entonces, si en el plano hipotético ya se desaparece hoy el SMAP, ¿qué lo reemplazaría? Ay, ¿por qué lo tienen que reemplazar? No, pregunto yo. Yo digo, damos la pregunta de David. No, yo estoy hablando hipotéticamente. O sea, ¿qué hacemos con los policías? Bueno, nosotros estamos dando ya el ejemplo. El ejemplo, y usted lo vivió conmigo, el viernes. Nosotros vimos a la policía como una autoridad civil. Claro. Ahí conduciendo como un facilitador. Eso es lo que nosotros estamos indicando. Porque es que mire, cuando el SMAT tiene este tipo de actuaciones, incluso hay que reconocerlo muy a pesar, también agentes que no estaban con el montaje pues del SMAT, tratando de hacer algunas cosas de pánico, cuando en la parte final del 21, que se mueven más fácil en las motos, tratando de tumbar, romper vidrios. Nosotros lo que estamos diciendo es que queremos recuperar la convivencia. Cuando estamos diciendo que queremos recuperar la convivencia, no estamos diciendo que la convivencia tiene que ser ajena a la protesta social, porque la protesta lo que está pidiendo es mayores garantías para lograr una mejor y mayor convivencia social. Ven, yo frente a la pregunta que dice, y te respondí así de manera... No, de manera anárquica, grotesca. No, ven. Respondí así porque yo ya... Sí, pero es como de una vez acabar las cosas y pensar que la gente que nos está viendo tiene también una idea de que ese es un cuerpo que los puede proteger en una azonada, qué sé yo, no solamente en las marchas. Entonces uno diría, bueno, ¿qué podía reemplazarlo? Ya lo dice el doctor Palao, pues me imagino un grupo de convivencia. Yo podría poner ese ejemplo, un grupo que hable con la gente, que concerte, que tenga unos chalecos que no intimiden, ¿sí me entiende? Que llamen precisamente a eso, a la cordura. Ven, lo que te quiero decir es que el gobierno es muy hábil en decir, bueno, sustituyamos esto por esto y resulta que esto otro termina siendo peor. Yo lo que digo es que la policía hay que volverla a sus cauces. Sus cauces es lo que está diciendo Armando. Yo no creo que sea constituir algo más cívico, no. Es que la policía recupere la naturaleza que tiene. La policía en la historia de este país toda la vida ha reprimido. Señor, eso no es cierto. Entonces, mire, ¿cuándo no ha reprimido? Yo estuve en un encuentro, en un foro hace unos 25 años por allá en Ibagué, precisamente invitado por la policía. Y aprendí de derecho de policía allí con ellos, a hablar de medios de policía, bueno, y de ciertas cositas que trae el derecho de policía que le dice a uno, uy, esto que nosotros estamos viendo no tiene nada que ver. ¿Y sabe quién decía? En ese entonces el comandante de la policía era alguien de apellido Guilibert, y resulta que casualmente era el nieto del primer comandante de policía que tuvo Colombia. ¿Y sabe cuáles eran las quejas de él allí? Que a la policía le habían cargado una cantidad de funciones que no tenían nada que ver con ellos. Entonces, yo sí advierto, hay gente dentro de la institución que tiene eso claro, pero la gran mayoría, como es una institución vertical, cumplen el mandato de unas personas, unos comandantes que comienzan desde el ministro de Defensa a decir que las manifestaciones legítimas de la gente hay que, dijéramos, aplacarlas de tal o cual manera. Bueno, es decir, mire, el diálogo al respecto tiene que ver inicialmente con que nosotros encontramos ajustado a derecho, ajustado a la Constitución política, el reclamo del pliego de la Mesa Nacional del Paro, y es el desmonte del SMAT. La Asociación Americana de Juristas, que es una organización
civil que tiene asiento en las Naciones Unidas, de la cual hacemos parte en el capítulo Colombia y estamos encargados de comunicaciones, ha expresado claramente su respaldo, su preocupación por el accionar del ESMAD. Y esos excesos del ESMAD nos llevan necesariamente a pensar en que es legítima, que es constitucional la petición del desmonte. Y en eso vamos a insistir, porque si hay la provocación es la voz tosuda, la voz arrogante que dice que el ESMAD no va a ser reprimido, es porque quieren enfrentar y mancillar la protesta social. Sí, doctor Parado. Y ya para terminar, porque ya se nos está acercando la hora de cerrar, hablemos un poco de esa situación que está pasando con el Cali en este momento aquí con la Alcaldía de Santiago de Cali. Bueno, ¿cómo les parece a ustedes que después de pasadas las elecciones, ahora al final de las cuentas, el señor Maurice Armitage le dio por decir que hay que establecer la estabilidad por lo menos a 6 meses del gerente y unos funcionarios hasta que se desarrolle un proceso de mérito para poder hacer el cambio de esto, y saca con un decreto. Eso es lo que se llama la típica alcaldada. Ahí está pintado ese señor alcalde que fue realmente un desastre para la ciudad. Yo lo único que quiero decir, y me devuelvo a lo anterior, es que abogo también, tengo que aceptarlo, porque hay que hacer un mejoramiento de la policía y del ejército, y hay que abogar por las condiciones laborales de ellos y lo que tiene que ver con la situación de muchos pensionados de esas fuerzas. Eso contribuye a un mal accionar de parte de la institución. Bueno, queridos amigos, querida teleaudiencia, hemos tenido la oportunidad pues de hacer este diálogo, este conversatorio crítico, y por supuesto que tiene en el fondo un pensamiento ambiental, porque queremos ponerlo presente. La cumbre de Río de Janeiro sobre medio ambiente dijo: la paz es indispensable para el desarrollo sustentable, mientras que la guerra no solamente no lo facilita, sino que lo impide. Agradecemos vuestra participación. Felicite a Fernando por su cumpleaños. Fernando Torres. Que felicitar a Fernando por estar cumpliendo años. Al igual y nosotros a Parado, porque también está cumpliendo años. También, no, bueno, aquí nosotros tenemos los directores despistados. Pero bueno, no hay ningún problema, amigos míos. Estamos agradeciendo vuestra sintonía y queremos invitarlos. Por supuesto, muchas gracias al equipo de cámaras, a la consola y al Canal 2, que permite que esto sea una realidad en crítica y pensamiento ambiental. Nos vemos.